Muy bien, estamos en la parte número 4 de esta serie de predicaciones que se llama Cómo salir de la tibieza. Cómo salir de la tibieza. Y esta cuarta parte se llama Una plaga mundial llamada descuido. Un nombre bastante apocalíptico, ¿no? Una plaga mundial llamada descuido. Vamos a leer para esto, vamos a leer Josué, capítulo 7. Josué, que es el libro que está después de Deuteronomio, es el sexto libro de la Biblia. Josué 7, versículos del 2 al 12. Josué 7, versículos del 2 al 12. ¿Lo tienen? ¿Sí? Josué 7, versículos del 2 en adelante. Dicen: después Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai, que estaba junto a Betabem, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, o sea, Josué a los hombres, ¿no? Esto es después de haber ido a combatir en Jericó, ¿no? O sea, el pueblo de Israel va a combatir a Jericó, toman Jericó, y después de esto, dice, por eso después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabem, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. ¿Dónde? En Jai, ¿no? Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo siendo así, porque son pocos. O sea, los que van a reconocer la tierra de Jai dicen, no, esto es una batalla fácil, es una batalla pequeña, son pocos hombres, con pocos hombres los podemos vencer. No era de las grandes batallas, no era de esas batallas que cuenta el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel decía, uy, Señor, viene un ejército más grande que nosotros, ¿qué hacemos? Y el Señor les respondía, yo soy tu fortaleza, yo te daré la victoria, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, sino que era una batalla pequeña. Los que reconocen la tierra, los que reconocen Jai, que van delante, dicen, no, con unos pocos los vencemos. Y en el 4, y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. O sea, los enemigos matan a los del pueblo de Dios. Y los del pueblo de Dios comienzan a huir. Dice, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron. El pueblo de Dios derrotado en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Dios diciendo, fuimos derrotados. Esto que parecía tan pequeño, tan fácil, ¿qué pasó? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, ¿no? Que era en señal de luto. El pueblo de Dios sufriendo, y Josué y los líderes diciendo, ¿qué pasó, Señor? Fuimos derrotados, y encima en una batalla pequeña, ¿qué pasó? Y en el 7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? El pueblo de Dios huyendo, dando la espalda a sus enemigos y los enemigos corriendo y matándolos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, Josué con los líderes diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Si nosotros somos tu pueblo, Señor. Si tú nos trajiste aquí. Somos tus escogidos, Señor. Y nos están matando, y ahora cuando se enteren los enemigos de alrededor, van a venir a acercarnos, van a venir a rodearnos y nos van a consumir. Porque ven que el pueblo de Dios sí se lo puede vencer. Cuando oyeron lo que había sucedido en Egipto, dice que el resto de las naciones, y que los veían avanzando, temían delante del pueblo de Israel. Pero ahora
un pueblo pequeño comienza a vencer al pueblo de Dios. Y Josué diciendo, ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo puede ser? Y Jehová responde a la pregunta de Josué. En el 10, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. En Josué 6:18, el Señor hablaba con su pueblo y le decía, no tomen nada de Jericó. Antes de que el pueblo de Israel vaya a pelear contra Jericó, no tomen nada de Jericó, no toquen nada de ahí. No se traigan nada, todo, que desaparezca todo. Pero sin embargo, el Señor dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, de lo maldito. El pueblo de Israel toma algo y se queda con algo. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Me lo imagino a Josué, ¿no? No es muy difícil imaginárselo, ¿no? Él presentando como una especie de queja delante de Dios, diciendo, Señor, si somos tu pueblo, ¿cómo nos vencen? Y el Señor diciendo, ¿qué? Ustedes han pecado. ¿Me estás acusando a mí de pecado? Ustedes han pecado. Hay anatema en medio del pueblo. Y seguirán huyendo de sus enemigos. Y yo no estaré en medio de ustedes. Porque ustedes han pecado. Hay anatema, hay algo. Tú tienes que sacar algo de ahí. Imaginemos por un momento que esto de que Israel es vencido en la guerra y que un enemigo lo vence. Imaginemos por un momento que en vez de ser un ejército que vence al pueblo de Dios, por un momento nada más, es una plaga. La razón, el pecado. La razón por la que el pueblo de Israel estaba siendo vencido por sus enemigos, ¿qué era? ¿Cuál era la razón? El pecado. El pecado, la razón la mantenemos igual, pero cambiamos nada más el efecto de la plaga. En vez de ser que viene un ejército y los destruye, la plaga comienza a producir en medio de naciones sus efectos. Imaginemos que ustedes son los encargados, justamente todos los que están aquí, son los encargados de ver los efectos de esta plaga. Hay gente que trabaja de eso. Hay gente que dice, bueno, mira, por ejemplo, cuando sucedió ahora lo del virus que no sabemos hasta qué punto fue inventado, no fue inventado, si fue cierto, no viene al caso. Pero imaginemos que tú eres una de esas personas que las envían, no sé, a Honduras, a ver qué efectos tiene esta plaga. Y luego te envían a Argentina, un país muy lindo que pueden visitar si quieren. Te envían a Argentina y a ver qué efectos tiene esta plaga mundial. Y tú dices, recién estuve en Honduras, vengo de España, y en cada país está sucediendo lo mismo. Algunos diferentes efectos, en algunas personas produce esto, pero es más o menos lo mismo y todo tiene que ver con esta plaga. Te envían a Estados Unidos, miras Estados Unidos y ves lo mismo. Y te envían a otro país y ves lo mismo. Dices, mandas un reporte y dices, es una plaga mundial. Y está dando frutos a nivel mundial. Esto es lo que pasa en gran parte de la iglesia de hoy. Gracias a Dios, no en toda la iglesia, gracias al Señor que Él mantiene siempre su remanente.
como le dijo el Señor a Elías, ¿no? Yo me he guardado a 7.000 que no doblan sus rodillas. Y Él sigue guardando su remanente, gente que sigue diciendo, no, Señor, queremos agradarte. Iglesias que predican la verdad, gracias al Señor por eso. Pero constantemente nos están escribiendo diciendo, en mi país, ¿no sabes las cosas que están pasando en las iglesias? En mi ciudad, ¿no sabes lo difícil que es encontrar una iglesia que predique el Evangelio? El pastor fulano lo encontraron haciendo esto y al otro lo encontraron haciendo lo otro. ¿Qué hago? Cierro ese mail, abro otro y dice, mira, es que el pastor de mi iglesia se fue con la no sé qué, con la secretaria. Cierro ese mail y me escribe otro diciendo, ¿qué hago? ¿Dónde me congrego? Busca, hermano, una iglesia donde congregarte, tiene que haber. Hermano, en esta ciudad hay 5 iglesias. Las 5, una es esto, la otra es la otra. Te lo aseguro. ¿Qué hago? Yo me quiero congregar, yo quiero servir al Señor, pero ¿qué hago? Una plaga mundial que va recorriendo lugar tras lugar, tras lugar, tras lugar, tras lugar. Y donde vas investigando, es el mismo efecto. Este de México parece que hubiera hablado con este de Perú. Y este de Perú parece que hubiera hablado con este de Suecia. Y este de Suecia parece que hubiera hablado con este de Bélgica. Se escriben de los lugares más remotos contando los mismos efectos. Y esta gran plaga se llama descuido. Y está haciendo estragos en cada lugar donde se la deja actuar. Va entrando lentamente en el pastor y en los líderes. Lentamente. Los cuales son los encargados de mantener la llama viva, el celo vivo. Ellos son los encargados de mantenerlo. Si el pastor se duerme, pregunto, ¿podrán las ovejas cuidarse solas? Alguien puede decir, sí. ¿Y entonces para qué está el pastor? ¿Qué función cumple? Si el pastor y los líderes se duermen, las ovejas comienzan a estar errantes, porque para eso están puestos. En lo natural, si un pastor dice, bueno, me voy a dormir un poquito, las ovejas se cuidarán solas, ¿qué les pasará a esas ovejas? O más bien, ¿qué no les pasará? El pastor y los líderes son los que deben estar vivos en Dios, llenos del Espíritu Santo. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en ellos, como dice Colosenses 3:16. Ellos deben estar bien despiertos, fervorosos en oración y en el temor de Dios. Si ellos se descuidan, la congregación comenzará a pagar directamente las consecuencias. ¿Sí o sí? Pero aún si un grupo de hermanos, que bueno, el pastor y los líderes se han dormido, pero hay un grupo de hermanos que dicen, no, el pastor o los líderes están descuidándose y están predicando cosas que no son bíblicas. Y ellos comienzan a orar y comienzan a buscar al Señor. Y comienzan a clamar y Dios le dice, sí, es verdad, mi palabra dice esto, mi palabra dice aquello. Es verdad, del que no busca la santidad no podrá ver a Dios, no me podrá ver a mí. Y ellos comienzan a decir, no, pero la palabra de Dios dice esto. Y el Señor los está despertando a ellos. Aún si sucede eso, hay esperanza. Los líderes se han descuidado y han comenzado a caer. Pero hay un grupo de la iglesia que empieza a decir, no, Señor, Dios o los usará a ellos o usará sus oraciones y los juntará con esos otros que no han doblado sus rodillas. Aún ahí hay esperanza. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando el pastor y los líderes se descuidan y no hay miembros que sufren esto y claman fervientes a Dios? El pastor y los líderes se han dormido y dentro de la iglesia todos duermen a una en alabanza a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando todos comienzan a dormir cómodamente? ¿Qué pasa cuando el pastor descuida su comunión con Dios y su santidad y nadie le dice nada?
No toquéis al ungido, ¿verdad? No juzguéis. ¿Quién eres tú para decirme algo? Al pastor lo juzga Dios. Y todos dicen, amén. No, Dios sabe. ¿Ya qué me voy a meter en estas cosas? Ay, pastor, Dios lo bendiga. Y el pastor descuidándose. ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué pasa cuando el pastor en su suave caída a la tibieza comienza a predicar cualquier cosa? Permite el pecado dentro de la iglesia, se le hace fácil mentir y ser hipócrita, y comienza a usar el ministerio como un medio para su propio fin. Y nadie se da ni cuenta, porque todos están igual de tibios que él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará, no? ¿Qué pasa cuando el pastor o un líder se cansa de la rutina y de luchar con las ovejas y de pronto se encuentra como por arte de magia con un libro que le promete transformar su iglesia o sector de la iglesia en una revolución de crecimiento y prosperidad? Él está harto de la rutina, está harto de venir los domingos y de dar no sé qué y ver que no hay reacción. Y él mismo, en su suave caída, en el descuido, ya al venir le empieza a hacer una carga. Y las personas que están dormidas. ¿Qué pasa cuando, como por arte de magia, le cae en su mano un libro que le promete la gran revolución de crecimiento y prosperidad? Un experto en igle crecimiento que le dice que esa iglesia estará en 6 meses por los aires, volando, todos ganando almas y todos felices y la iglesia va a prosperar. ¿Qué pasa cuando él dice, bueno, voy a mirar no sé, en YouTube o en algo por internet, y de repente se encuentra con uno que dice, Dios está haciendo cosas maravillosas aquí? Y encuentra que su libro es uno de los más vendidos en el país. Aunque predique psicología, predique lo que sea. ¿Qué pasa cuando ese pastor dice, ¿y si lo pruebo? ¿Qué pasa cuando todos están tibios como él y no se dan cuenta? ¿Qué pasará, no? Si en el caso hipotético que pueda pasar algo así, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los líderes de la iglesia, los líderes, van quedando ciegos? Y los demás han perdido la visión hace mucho tiempo. ¿Qué pasará? Sencillo. Una plaga mundial llamada descuido. Y los efectos se notan fuertemente. Hace poco alguien me envió un vídeo donde cantaba, hace muy poquito, un hermano, me envió un vídeo donde cantaba el coro unido de una agrupación de iglesias de aquí de España. Estaba el coro unido, una persona cantando y estaba el director del coro ahí también en ese vídeo, ¿no? Entonces el que me lo mandaba me decía, mira a esta persona dirigiendo el coro unido de una agrupación de iglesias de España. Y ahora mira este otro vídeo, donde también aparece este director del coro, de una agrupación de iglesias de aquí de España muy conocida. La diferencia es que ahora ya no estaba dirigiendo un coro evangélico, ahora estaba en un bar con músicos no cristianos cantando una canción de Joaquín Sabina. Y la canción de Joaquín Sabina decía lo siguiente, perdonen lo que voy a leer, pero no creo que nadie se aterre por esto. Decía, la letra de Joaquín Sabina que estaba cantando esta persona, director del coro. Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo, yendo como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita, en esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar, cuando el alma necesita un cuerpo que acariciar. Ahora, lo que más me sorprende es que los 2 vídeos estaban en la cuenta del director del coro.
Antes estas cosas se hacían a escondidas, cuando se hacían, lamentablemente. Hoy en día, en la cuenta del mismo director del coro, tú puedes verlo cantando Aleluya y en otra noche cantando una canción de Joaquín Sabina que es abominación delante de Dios. Emborrachándose y buscando una mujer para tener relaciones. ¿Qué es esto? Y en la cuenta del hombre, no es que lo esconde, sino miren las cosas que hago. ¡Qué lindo! O sea, yo digo, cuando lo vieron los hermanos de la iglesia, cuando lo vieron los líderes de esa agrupación, no dijeron nada. Lo mismo sucede aquí mismo en España. Ya existen las discotecas supuestamente cristianas. Se llaman cristotecas. Y en México le llaman, en vez de antro, santros. Y el pastor, bailando con su esposa en la cristoteca, lo que hacen es, o sea, el domingo a la mañana o el domingo a la hora que tengan reunión, o sea, la iglesia, pero el sábado a la noche, las mismas luces las cambian, las ponen de colores, y bailando todos supuestas canciones cristianas y también seculares, y el pastor con la esposa bailando también ahí. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es? Descuido. Una plaga mundial llamada descuido. Y hasta llega a un punto nuestro descuido que muchos se preguntan, ¿y qué tiene de malo? Bueno, Dios sabe, Dios entiende, déjalo en manos del Señor. ¿En las manos de qué Señor? ¿De aquel Señor que entró al templo en Jerusalén con un azote de cuerdas y sacó a los cambistas? ¿O en las manos de Pablo que escribía carta tras carta, tras carta, tras carta, tras carta, amonestando, exhortando estas cosas y exponiendo estas cosas? ¿En las manos del Señor de Judas, del escritor, donde toda la carta habla exponiendo a este tipo de gente? ¿En las manos de qué Señor? ¿Qué tiene de malo esto? Vamos a leer Gálatas 5:17, que lo explica muy bien. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, donde está haciendo una explicación y un desarrollo sobre un tema que agradecemos tanto, ¿no? Que el Señor nos lo haya dado en la palabra, porque nos ilumina tanto, nos enseña tanto, ¿no? Todo esto cuando habla de las obras de la carne, del fruto del Espíritu, es tan necesario este capítulo como toda la palabra, pero gracias al Señor que dentro de su palabra nos dejó esto, ¿no? Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Estos se oponen. El deseo de la carne va contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu va contra la carne. Y estos se oponen entre sí. A.T. Robertson, en su comentario, es un libro que se llama el Comentario del Texto Griego del Nuevo Testamento, compara esta frase de se oponen entre sí como dos ejércitos que se alinean frente a frente en conflicto. Dos ejércitos, como en las películas, ¿no? O sea, que viene un ejército, viene el otro, se miran y se alinean para luchar en conflicto, en guerra, se oponen entre sí. El problema es que si la mente carnal ha ganado la batalla en esto de oponerse, porque tú te has descuidado, pronto se verán claramente los frutos. Pronto. Lo que antes te parecía horrible para Dios y que nunca lo harías o dirías, ahora te parece normal. Miras para atrás y te ves como un exagerado. Tú dices, pero antes eras como un exagerado, ¿no? Y si tú lo quieres corregir, si quieres corregir a esa persona que está así, te dirá, yo también era así. Yo también era un legalista. Cristo me hizo libre de la religiosidad.
Él se ve como, ahora es libre, ¿no? Antes sí, antes era un religioso, antes era, pero Cristo ya me hizo libre de todas esas cosas. Ahora soy libre. Conozco hasta pastores que se emborrachan y usan eso, ¿no? Si no, Dios ya me libertó de esa religiosidad. Ahora lo domina su mente carnal. La mente carnal. ¿Cómo va a ver todo? ¿Cómo esta persona que está siendo dominado por la mente carnal, cómo lo va a ver? Carnalmente, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 7, Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículos 7 y 8, que lo hemos estado viendo un poco en los estudios de los viernes. Romanos 8, versículos 7 y 8. Otro capítulo que agradezco enormemente porque me ha ayudado muchísimo. Romanos 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne, esa palabra designios en el griego es la palabra frónema. No sé si les suena a los que hemos estado estudiando sobre el froneo, ¿no? O sea, por cuanto los designios, por cuanto ¿dónde está puesta la mirada? ¿No? Lo que estuvimos estudiando Filipenses, cuando dice en Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir, este froneo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, ese froneo, esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma de vivir, esa mirada puesta, ¿dónde? Dice aquí en Romanos 8.7, por cuanto los designios, ¿dónde tiene puesta la mirada? Ese sentir, esa forma de vivir, esa mirada puesta, ¿dónde? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Si la persona se ha descuidado y comienza a verlo todo en su mente carnal, no puede hacer la voluntad de Dios. Empieza a luchar contra el Espíritu, su vida. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La persona que vive en la carne y que se ha descuidado y la mente carnal lo comienza a dominar y él comienza a ver las cosas carnalmente, no puede agradar a Dios. Y lo ve todo diferente. Ahora su mente no se sujeta a la ley de Dios. Él dice, no, estoy bien. No, estoy haciendo las cosas bien. No, esto no me parece tan mal. No, yo antes pensaba así. Uy, qué mal. Has caído de tu primer amor. Cuidado. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No es una cosa menor. El que vive en la carne tiene enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La persona que se ha descuidado y está viviendo en los designios de su carne, en una mentalidad carnal, no puede agradar a Dios. Y está en enemistad contra Dios. Pero que yo hice una oración, pero que yo me congregué 52 años con 3 meses y 5 días, no importa. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿En los designios de tu carne? ¿Tú piensas de una manera carnal? ¿Has perdido el temor de Dios? ¿No oras? ¿La palabra te parece una piedra que no tiene sentido? ¿No tienes temor de Dios, de querer agradarle, decir, no, esto, oh Señor, ¿tienes comunión con Dios? ¿O todo eso ha ido desapareciendo? Y comienza una mente carnal, donde lo carnal parece normal, porque para el carnal las cosas de la carne son normales y están bien. Y no sabe que sus predicaciones son abominación a Dios. Sus oraciones son abominación a Dios. Y todo lo que hace es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Lo dice ahí o no? La versión en inglés, King James, traduce esto de por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, lo traduce como la mente carnal. Por cuanto la mente carnal
es enemistad contra Dios. La mente carnal, la no crucificada. Cuando tú estás dándole satisfacción a tu mente carnal, la no crucificada, la que tiene que estar crucificada delante de Cristo. No, Señor, esto es desagradable. No, lléname tú, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero pensar como tú piensas, Señor. La mente carnal tiene cero de contacto con Dios. ¿Tú lo entiendes eso? ¿Tú entiendes que la mente carnal tiene cero de contacto con Dios? Tú orarás y no tendrás contacto con Dios. Tú leerás la Biblia y no tendrás contacto. Porque mucha gente dice, no, es que al leer la palabra, si no está el Espíritu Santo, lo harás simplemente para calmar tu conciencia, lo harás simplemente por ahí para tener un conocimiento. Hay teólogos que no son cristianos. Hasta orarás y será pura hipocresía. Si no, lee Isaías 1, donde dice, vuestras fiestas solemnes las tiene hastiada mi alma. Tu carne no puede agradar a Dios, no puede tener contacto con Dios. No puede. ¿Te parece exagerado? Vamos a leer 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Donde aquí habla del hombre no regenerado. El hombre no regenerado, el hombre natural, solamente puede pensar con su mente carnal. El nacido de nuevo tiene dos opciones. O le da lugar a su carne o le da lugar al Espíritu de Dios. Por eso dice que estos se oponen entre sí. O sea, le está hablando a cristianos. Y en Gálatas 5 también dice, no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que no les dé satisfacción a los deseos de tu carne. Y aquí dice, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué te parece que se está refiriendo ahí? El hombre natural, el no regenerado, el que piensa con su mente carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. O sea, es como una persona que tiene su cuerpo muerto. O sea, una persona que no puede movilizar nada por algún accidente o algo. Y él no percibe ni frío, ni esto, ni lo otro, no siente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir. Le pasan así, pero no las percibe. Él no sabe por dónde camina, no sabe por dónde hay que ir, no sabe qué es agradable delante de Dios, no sabe. El hombre natural, ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, ¿qué son? Locura, una necedad. Y no las puede entender. Porque se han de, ¿qué? De discernir espiritualmente. Esa palabra discernir espiritualmente es realmente muy interesante. Es una palabra que en griego es un derivado de anacrino. Anacrino. Se puede traducir como escudriñar, investigar, interrogar, determinar, discernir, juzgar, discriminar. Dice, porque se han de discernir las cosas del Espíritu de Dios, como se han de discernir espiritualmente. Se han de juzgar espiritualmente. Se han de discriminar. Hace un buen tiempo, Marvin, usando este versículo, nos explicaba algo que sucede en el cuerpo. Ellos lo llaman discriminar, ¿no? En la medicina. Y nosotros aquí tenemos unos sensores, en todo el cuerpo tenemos sensores. Pero aquí, por ejemplo, bueno, ni hablar en los ojos, ¿no? O sea, pero aquí tenemos unos sensores que es la yema del dedo, es muy sensible al tacto. Si tú con por ejemplo, dos pinches, los tocas así el dedo va a discriminar, va a discernir, va a juzgar si eran dos o era uno. Pero si tú lo mismo lo haces en el brazo, pruébalo en tu casa, Marvin nos lo hizo, y es cierto, haces con dos en el brazo y el brazo no distingue si era uno o era dos, él siente un pinchazo. Pero lo haces aquí y dices, son dos, uno, me lo hacía, ¿no? Nos lo hacía cada uno, dos, uno, y todos íbamos, pero aquí
no discernía más. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque las cosas del Espíritu de Dios se han de discriminar espiritualmente. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, y si tú estás viviendo en la carne por el descuido, si un pastor, un líder, está viviendo en la carne, en su mente carnal, no puede discriminar. Dicen, no sé, 2, 1, no tengo ni idea. Esto es agradable, bueno, no lo sé, sí, yo creo que sí. Y se empieza a desviar y a desviar y a desviar. Porque las cosas del Espíritu de Dios se han de discriminar, discernir, juzgar, examinar, investigar espiritualmente. La mente carnal no puede. En cambio, el espiritual, sigue diciendo, en el 15, en cambio, el espiritual juzga. ¿A que no sabes qué palabra es esa en el griego? La misma. Anacrino. En cambio, el espiritual juzga, discierne todas las cosas. Él dice, no, esto es agradable delante de Dios. No, esto cuidado. No, esto sí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. O sea, cuando alguien quiere decir algo, no lo entienden. Por eso crucificaron a Dios mismo. O sea, no podían entenderlo. Por eso mataron a Esteban. Por eso mataron a Pablo. No pueden entender. Pero el espiritual juzga, entiende todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que ha nacido de nuevo. Y el que está alerta, velando, cuidando su vida espiritual, cuidando su comunión con Dios, postrado ante el Señor, limpiándose cada día en la presencia del Señor. Ese, la mente de Cristo lo va haciendo discriminar, juzgar, investigar, saber. Por eso, vamos a leer en Filipenses 1, que lo estuvimos viendo, no me acuerdo si en la tercera o cuarta parte del estudio de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Nos habla muy claro de esto. Pablo oraba por los hermanos en Filipos. Oraba por esto. Dice, y esto pido, Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Es necesario el amor? Claro que sí. Pero es necesario que el amor tenga ciencia y conocimiento. Porque si no hago desastres. Si no, queriendo hacerle bien a mi hijo, le hago un mal. Como siempre hablamos, ¿no? O sea, el padre le deja hacer todo, ¿por qué? Porque lo quiere. No. O sea, tengo amor, pero mi amor abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa palabra conocimiento, según William Hendrickson, es un discernimiento agudo. O sea que tengo amor, pero mi amor abunda aún más y más en ciencia y en todo discernimiento agudo. Sé cómo ayudar a esta persona. Sé cuándo decirle tal cosa y sé cuándo no dársela. Sé cuándo tal cosa y sé cuándo la otra, porque tengo discernimiento agudo. No es un amor ciego. Es mentira que el amor es ciego, porque Dios no es ciego. Dios ve. Y Dios, viendo nuestro pecado, entregó a su propio Hijo a morir por nosotros. No es que no veía. Y Dios, cuando envíe a millones y millones y millones y millones de personas al infierno, ¿habrá dejado de ser amor? Y cuando tú tienes que ser firme con una persona o cuando tienes que hablarle tal cosa, ¿dejas de tener amor? Amor que abunda aún más en ciencia y en todo conocimiento, en un discernimiento agudo de cuándo debo hablar de la santidad de Dios y cuándo debo decir, no, mira, tranquilo que si no hago un desastre de la iglesia, una torre de Babel. La Nueva Versión Internacional traduce esto de en todo conocimiento, lo traduce en buen juicio. Amor que abunda aún más y más en ciencia y en buen juicio. No con la mente carnal, porque no puede, sino con la mente de Dios. Estoy buscándolo, estoy clamando y Él te guía.
Dios es bueno. Dios está vivo, Dios es real. Él está cercano a los quebrantados de corazón. ¿Para qué necesito este amor que abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento? ¿Para qué? Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿A qué se refiere con aprobar lo mejor? Joseph Bitt, en su comentario a las epístolas de Pablo, dice que esto de aprobéis es poner a prueba algo y detectar lo que es bueno. Poner a prueba algo y detectar lo que es bueno. O sea que si no tengo ciencia de Dios, si no tengo buen juicio, no tengo este conocimiento de Dios, no sé lo que es lo mejor. ¿Será así? Esto nos avergüenza, porque uno dice, no, es que yo he vivido, yo tengo 120 años. Y yo he vivido de todo, y yo sé. Aquí me dice que tú y yo, en nuestra mente carnal, somos unos ignorantes, inmaduros, que no sabemos qué es lo mejor. No sabemos cuándo es bueno y cuándo es malo. Nos parece que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Porque solamente la mente espiritual puede discernir. Solamente en ciencia y en todo conocimiento puedo aprobar lo mejor. Si no, creo que estoy haciendo lo mejor y estoy haciendo lo malo. Creo que lo estoy ayudando y lo estoy hundiendo peor. Creo que estoy luchando las batallas de Dios y en realidad estoy luchando las batallas del diablo. Creo que estoy predicando el Evangelio, pero en realidad estoy predicando abominación delante de Dios. Creo que la iglesia está creciendo y la iglesia se está hundiendo. Porque me he descuidado mi vida espiritual. Y ahora ya no tengo ciencia y todo conocimiento. Y a mi mente carnal le parece bien. Y a otros que están alrededor mío, si el pastor lo dice, aleluya. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para alabanza, para gloria y alabanza a Dios. O sea que, si no tengo ciencia y todo conocimiento, no puedo aprobar lo que es lo mejor. No soy sincero e irreprensible, no lo seré el día de Cristo. No puedo estar lleno de frutos de justicia, ni puedo dar gloria y alabanza a Dios. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el de la carne no puede agradar a Dios. No se puede sujetar. No puede entender. Él le parece, pero le parece en su carne. Yo les aseguro, hermanos, si hay una cosa que en estos años me ha perseguido constantemente, es el tiempo que me descuidé. Porque me parecía todo bien. Me parecía normal. Me parecía bueno. Y yo mismo decía, no, pero en otro tiempo como que no entendía. Y en este último tiempo el Señor me mostraba dónde empezaba eso. El día que dije, bueno, me puedo cuestionar ciertas cosas. Y el diablo dijo, amén, te las puedes cuestionar. Y empecé a torcer y a descuidarme. Y lo que veía mal, ahora ya no lo veía tan mal. Y cuando predicaba contra eso ya me parecía normal. Miren, no cometí adulterio, no robé dinero, no maté a nadie, pero yo lo veía diferente. Y cuando me di cuenta, gracias al Señor que empezó a hablarme, puedo acordar a la perfección ese día postrado en mi habitación, arrodillado pidiendo perdón, y Dios diciéndome, cuidado. Y Señor, ¿qué predico? El Evangelio. Predica el Evangelio. Y por todo el mundo es predicar el Evangelio. No inventes nada raro, no hay nada nuevo. Predica mi palabra. Y yo decía, Señor, ¿cómo pude tropezar con tanta facilidad? Descuido. Simplemente. Puedo entender perfectamente a la gente que se empieza a descuidar y empieza a predicar cualquier cosa. Hace unos días leí un mail que nos habían mandado al correo de la iglesia. Entré ahí, miré, a veces entro y miro un poquito, que no lo contesto yo, pero lo miré. Y decía, le mandé un vídeo donde aparece Paul Washer, que es un vídeo que es buenísimo, que habla sobre entrar por la puerta estrecha. Dice, se lo mandé, me decía alguien, a un profesor de un instituto de aquí, de bíblico de aquí de España. Y se lo mandé y el profesor dijo, estos que hablan del infierno y que no sé qué, y que no sé cuánto.
Yo digo, pero la Biblia habla del infierno. O sea, tú lo que tienes que ver, ¿es bíblico o no es bíblico? Pero cuando yo empiezo a perderme, cuando mi mente carnal empieza a dominarme, ya veo todo diferente. Ya me parece muy esto, muy lo otro, muy duro, muy blando, muy acá, muy allá. ¡Cuidado! Porque empiezas a deslizarte. Y te aseguro que lo verás bien. Porque ya el Espíritu Santo está ahí contristado, apagado. Y tu mente espiritual está ahí, doblegada. Porque estos se oponen entre sí. Y empiezas a deslizarte, 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 deslizarte. Y en algunas, muchas lamentablemente, iglesias donde nadie dice nada. Gloria a Dios. Y el pastor se cubre sus espaldas diciendo, misericordia, amor. Dios es bueno, hermanos. No juzgue lo que no entiende. Entonces los hermanos dicen, uy, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, o sea, ¿cómo voy a juzgar lo que está diciendo el pastor si no voy a ser juzgado? Yo pregunto, si yo nunca juzgo a nadie, ¿seré juzgado? ¿O no? ¿No juzgo a nadie? Nunca seré juzgado, ¿verdad? Entonces es buenísimo. O sea, yo voy a vivir como se me ocurra, pero nunca voy a opinar sobre nadie, para que Dios no me juzgue. ¿Se estará refiriendo a eso? Vamos, hermanos. La palabra dice claramente, que todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Pero el pastor se cubre sus espaldas, para que nadie pueda decir nada. Y Dios empieza a despertar a ciertos hermanos. Cuidado, cuidado, alerta a tu pastor. No estoy hablando de que te pareció mal tal cosa, o que tal opinión no sé qué, o que tú no entiendes tal cosa. Yo estoy hablando de pecado, práctica de pecado, herejías en el púlpito, predicar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, cosas fundamentales. Ser enemigo de la cruz de Cristo, el hombre que iba por un lado y de repente uno dice, pero ¿cómo va cambiando, va cambiando, va cambiando? Y Dios empieza a despertar. El pastor, mire, usted antes tal cosa y la palabra, mira, ¿qué dice? Por favor, explíquemelo. No. Los terminan echando, y Dios une a esos con otros y Dios empieza, porque Él no va a detener su obra. Nosotros creemos que podemos seguir como si nada. Pero esta plaga mundial llamada descuido nos ha dejado, hablo en términos generales, dominados por una mente carnal. Ajenos de la vida de Dios. Insensibles. Como leíamos en Efesios 4, 18 y 19, ¿no? Que la persona empieza a estar ajena de la vida de Dios. Insensible. Por cuanto han perdido toda sensibilidad, se entregan a la lascivia. La conciencia empieza a cauterizarse. Proverbios 12:15, yo se los voy a leer, dice esto: el camino del necio es derecho en su opinión. Y Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando yo hablo estas cosas, y cuando yo me presento a hablarte de este tipo de cosas, o en una conversación contigo, una conversación personal, ¿por qué crees que lo hago? ¿Me gusta? ¿Me siento que yo soy el bueno y tú eres el malo? ¿O te amo? Y amo a Cristo. Cuando tú empiezas a orar, empiezas a ver tu vida delante de Dios, y Dios empieza a tratarte, y a limpiarte, y a arrancar, y dice, esto no más, esto lo otro. Indefectiblemente, sí o sí, Dios empezará a decirte, ahora, mira, esto mismo que estoy tratando en ti, ve y trátalo en tus hermanos. Y si eres el pastor, obviamente que lo hará. Y empezará a decirte, cuidado, porque él piensa que su camino está bien, pero su camino, el final de su camino es de muerte. Y hermanos, les aseguro que cuanto más ores, que cuanto más lo veas, y más claramente veas el camino que va hacia la muerte, más dolor te causará, y con más clamor gemirás por los que ves dormidos.
con más clamor predicarás, queriendo despertarlos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque tú lo ves con claridad. La mente carnal no lo entiende, pero cuando te vas acercando a Él, ves el fin. Y si has caminado años en el cristianismo, en el Señor, has visto cómo otros han caído y han caído y han caído. Y no oyeron a la voz de Dios. Alguien que no tiene ese clamor, que no tiene ese celo, es raro, porque Dios lo tiene. Porque la palabra habla con urgencia. La palabra de Dios en ningún momento nos da la posibilidad de decir, bueno, mira, te lo ruego. En la palabra de Dios, la urgencia que sale de esas hojas. Mira en la palabra la cantidad de advertencias urgentes a velar, a clamar, a estar alertas, a no descuidarse, exhortándoos unos a otros, dice la palabra. Y hay momentos, yo siempre digo, la parte de la tarea del pastor que no me gusta, pero siempre el Señor vuelve a hablarme lo mismo. Mira, tú preocúpate por que el día que llegues delante mío hayas sido fiel. Y un día esas personas también, muchas de ellas te lo agradecerán. Era mi obra en ti, pero tú fuiste fiel a eso. En advertirles, en exhortarles. Eso es todo lo que pienso. Pero en el descuido de esto, en este camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, así está gran parte de la iglesia de hoy en día. Los líderes se descuidaron y el resto de la iglesia no se dio ni cuenta. Así, los falsos maestros, los lobos vestidos de ovejas, se hicieron una fiesta con las dulces ovejitas. El pastor estaba descuidado y los líderes también. Y vino el falso predicador, el falso maestro, y se hizo una fiesta con las dulces ovejitas. Iglesias enteras devastadas por estos lobos. Pacta con Dios, da tu dinero y Dios te dará. Y conozco iglesias enteras donde le sacaron coches, casas, alianzas de matrimonio, dinero guardado en cuestión de 3-4 semanas. Y no solo hablo de dinero, vidas, caminando hacia la destrucción por estos hombres. El pastor y los líderes descuidados. Nadie advirtiendo, nadie diciendo, esto dice Jehová. He estado en el secreto del Señor. Como le dice el Señor a Ezequiel y a Jeremías. Si alguien hubiera estado en el secreto, si alguien me hubiera estado buscando, yo sí le hubiera hablado. Pero estos dicen, esto dice Jehová, y yo no se lo dije. Lo han inventado de su corazón, porque no han estado conmigo. Para cuando entraron estos lobos y predicaron, ya nadie tenía ojos para ver, ni oídos para oír. Para cuando estos lobos entraron, los líderes y el pastor y la gente ya no tenía ojos para discernir, ni oídos para oír la voz de Dios. Y estos falsos maestros hicieron una fiesta. El saqueo fue realmente fácil. Millones y millones de tibios por el mundo que ya no pueden distinguir entre psicología, herejías y blasfemia, no lo pueden distinguir con palabra de Dios. Ya dicen, es lo mismo, ¿no? Millones y millones de tibios que no pueden distinguir la diferencia entre el poder del Espíritu Santo con hipnotismo, magia, demonios obrando, manipulación emocional. Y les parece lo mismo. El poder del Espíritu Santo, y se enojan cuando se los dices. Millones y millones de tibios que no pueden distinguir entre predicadores del Evangelio y comerciantes de la fe. No saben distinguirlo. La iglesia dejó de velar. Líderes que debían estar alertas hasta la venida de Cristo, orando,
clamando, perfeccionando su santidad en el temor de Dios. Como dice 2 Corintios 7:1, humillándose cada día y tomando la cruz. Tendrían que haber estado ahí. Pero al contagiarse de esta plaga, una vez que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lo que su mente carnal les dictaba. Los lobos vestidos de ovejas, hermanos, siempre estarán, siempre existirán, siempre, hasta que el Señor nos venga a buscar, siempre. Y qué bueno que en este tiempo muchos han empezado a exhortar, a advertir sobre que esto existe. Pero ahora también ataquemos el verdadero problema de por qué iglesias enteras son devastadas. Ataquemos la plaga, no solamente el síntoma. El descuido trae tibieza. El descuido trae tibieza. Y el descuido es una excelente definición de tibieza. Descuido. La tibieza es una excelente definición, o sea, el descuido es una excelente definición de tibieza. Cuando la persona está en tibieza tiene un descuido de la palabra de Dios, un descuido de la santidad, un descuido de humillarse, un descuido de la oración, un descuido de los medios de gracia. Vamos a terminar leyendo qué le dice Dios a este pueblo de Israel, a esta historia que comenzamos en Josué 7, versículos del 13 en adelante. Ya vimos que Josué presentaba su queja delante de Dios. Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y que Jehová, el Señor, empieza a exhortar a Josué y el pueblo de Israel. Diciendo, ¿a mí me estás hablando de pecado? Ustedes han pecado. ¿Y qué le sigue diciendo? Josué 7, versículos del 13 en adelante, dice, levántate a Josué, levántate, santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema se hará una oración de bendición, ¿verdad? ¿Dice eso? Diremos, bueno, no pasa nada. O sea, lo que dice el Señor, vayan casa por casa, familia por familia, varón por varón, hasta que encuentren dónde está el anatema. El mismo Dios del Nuevo Testamento aconseja lo siguiente, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, todo su pecado, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No vamos a apedrear a nadie ni a quemar a nadie.
Pero también sabemos que el Señor no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? ¿Cómo debemos tomar el pecado en medio de la congregación? Santificaos. Josué, santifica la congregación. Josué, santifícate. Pastor, líder, santifícate. Porque el Señor viene a pedir cuentas. Y porque no podrás hacer frente a tus enemigos. Ay, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa aquello? Es que no estás pudiendo hacer frente a tus enemigos. Santifícate delante de Dios. Acércate a Dios. No miremos tanto los síntomas de la persona que tenemos al lado o al pastor de enfrente. Vamos a mirarlo, pero vamos a mirarnos nosotros y vamos a mirar nuestros síntomas de esta plaga. Volvamos al Señor con todo el corazón. No sea que terminemos haciendo lo mismo que criticamos. Necesitamos volver al Señor con todo el corazón, con humillación, con reconocimiento de pecados, con arrepentimiento de nuestros descuidos delante de Dios. Necesitamos volver a orar diariamente. Ningún pastor, líder o persona que haga algo para Dios puede imaginarse en su mente carnal que puede servir a Dios sin estar con Dios diariamente. ¿Está claro? Si tú estás haciendo algo para Dios y diariamente no estás presentándote delante de Dios, tú imaginas en tu mente carnal que está todo bien. Pero quiero decirte, no lo está. Repetirás en tus mensajes, en el momento que prediques o enseñes, repetirás las mismas frases y mensajes de otros, pero en tu boca sonarán secos y muertos. Necesitamos volver a postrar nuestros ministerios delante de Dios y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo me ves tú? Júzgame, Señor. Muéstrame. Ayúdame a ver, Señor. Asegurarnos de a quién estamos sirviendo. No sea que hablemos de falsos maestros y Dios nos vea tan muertos como ellos. No sea que un día nos presentemos delante del Señor y nos diga, no os conozco, no te conozco. Como, Señor, si yo profetizaba, echaba fuera demonios, predicaba, hasta hablé contra los falsos maestros, Señor. Señor, si yo me congregaba, si yo tal cosa, no te conozco. Postra tu vida delante del Señor. Acércate a Él, Señor, límpiame, clama a Él, ayúdame a ver, dame ojos. Soy ciego, soy tibio, un descuidado. Ayúdame a ver. Y Él te ayudará a ver. Dios es bueno.